Saludos, amantes del baloncesto. Aunque Almonte, el pueblo natal de Naismith, está apenas a un par de horas de Montreal, el baloncesto entró en Canadá por el lado contrario, en el año 1900 por Vancouver. Nunca fue el baloncesto un deporte muy popular entre los canadienses. Muy pocos saben que su equipo fue medalla de plata en Berlín y casi nadie recuerda que ocuparon la cuarta posición en los Juegos de 1976. Estados Unidos recuperó su medalla de oro, pero no hubo revancha de Múnich porque Yugoslavia apartó a la Unión Soviética de la final. En la Copa de Europa había sonado la hora del equipo de Varese. Ossola, Meneghín, Gisón, Zanata, Mors, Raga eran los abanderados de un baloncesto italiano que atropellaba a todos los demás por Europa. El Real Madrid, en un momento de descuido, consiguió ganar su quinta Copa de Europa. En la NBA, los Celtics obtuvieron 2 nuevos títulos, pero la novedad es que Nueva York por fin consiguió su anillo. UCLA cerraba una serie de 10 victorias en 12 años, dejando un récord de 88 victorias consecutivas. En el Europeo de 1973, España conseguía una nueva medalla de plata y derrotaba por primera vez a la Unión Soviética. Todo esto y más en este capítulo de Chócala. En 1973, UCLA todavía disfrutaba de un dominio avasallador en la liga universitaria. Con 71 victorias consecutivas superó el récord de 60 partidos establecido por San Francisco cuando contaba con Bill Russell. Para la banda de Walton parecía imposible perder un partido. La racha acabó en enero del 74 ante Notre Dame, al perder 71-70 después de 88 partidos ganados. En la final que estamos viendo, UCLA se encontró a Memphis State. Los que tuvieron la fortuna de ver aquel partido no lo olvidarán. Bill Walton anotó una serie de 21 canastas de 22 intentos para un total de 44 puntos y un evidente título de mejor jugador del torneo por segunda vez consecutiva. Ni que decir tiene que UCLA ganó a Memphis con un cómodo 87-66. Fue el 7º triunfo consecutivo y el 9º en 10 años. La racha de UCLA se cerraría con la victoria en 1975, venciendo a Kentucky, que jugaba con Bob Gallet y Mike Phillips. Como vemos, Bill Walton ya sufría lesiones en su etapa universitaria. Walton nunca acabaría de ser el gran jugador que prometía, ya que su carrera profesional ha estado siempre cargada de percances físicos. Desde esta época, UCLA no ha vuelto a ganar la liga universitaria y su mayor logro ha sido jugar la final de 1980. En 1974 irrumpió con fuerza el equipo de North Carolina State, entrenado por Norm Sloan y liderado por David Thompson, jugador de 1,90 que lleva el número 44 de los que visten de blanco y que fue elegido el mejor del torneo. North Carolina había superado en semifinales a UCLA a pesar de ir perdiendo en la segunda prórroga por 7 puntos. En la final vencieron, como vemos, a Marquette por 76-64. En 1976 llegó el turno de Indiana con Bobby Knight. El año del bicentenario de Estados Unidos, en el Spectrum de Filadelfia derrotaron en la final a Michigan 86-68. Por primera vez 2 equipos de la misma conferencia llegaban a la final. Ambos jugaban en la Big Ten. Su figura era Scott May, número 21 de blanco, que anotó 26 puntos, aunque Ken Benson, el número 54, autor de 25 puntos, fue elegido el mejor jugador del torneo. Bobby Knight logró su primer triunfo como entrenador de Indiana. Él había perdido anteriormente la final con Ohio State como jugador. En 1973, en la NBA, Will Chamberlain jugaba con los Lakers, pero el triunfo fue para los Knicks de New York, que vencieron en la serie final por 4-1. Los Knicks habían eliminado en semifinales a los Celtics por 4-3. Entre los neoyorquinos, entrenados por Red Holtman, destacaban Willie Red, con el número 19, jugador más valioso y rookie en el año 70. Participó de los 2 anillos de los Knicks en el 70 y 73. También estaba Earl Monroe, el número 15, apodado La Perla, que fue rookie en el 68. Walt Frazier, el número 10, también ganó los 2 títulos de los Knicks. El 24 es Bill Bradley, futuro senador y olímpico en Tokio. Y el 32, Jerry Lucas, olímpico en Roma, que ganó todos los torneos desde escolares hasta la NBA. En el 74 resurgieron los Celtics para ganar la final a los Bucks de Milwaukee por 4-3.
Los Bucks, que aún contaban con Abdul-Jabbar, ganaron el sexto partido en Boston con 2 prórrogas por 101-102, pero luego perdieron el definitivo en su pista claramente, 87-102. Los Celtics se habían tomado la revancha del año anterior al eliminar en semifinales a los Knicks por 4-1. En aquellos Celtics, las figuras eran el número 10, Jojo White, el 17, John Havlicek, el 18, Dave Cowens, el 35, Paul Silas, el 44, Paul Westphal, el 19, Don Nelson, y el entrenador era Tom Henshaw. En el 75 arrasó Golden State Warriors con Rick Barry derrotando 4-0 a Washington. Estas son algunas acciones de John Havlicek y el famoso gancho de Abdul-Jabbar. En 1976 los Celtics repitieron triunfo, esta vez ante Phoenix por 4-2. En el quinto partido en Boston se jugaron 3 prórrogas antes de que los Celtics ganaran 128-126. Los Suns de Phoenix contaban con Westphal, traspasado de los Celtics, Adams y Herd. A los Celtics añadió Charlie Scott, el número 11, olímpico en México. Esta es una entrada de Westphal. Y un primer plano de Havlicek. Con entrada de Jojo White. En 1967 surgió la ABA, una liga profesional alternativa de la NBA. Varios hombres de negocios y abogados de Los Ángeles fueron los impulsores de la American Basketball Association, la ABA. George Mikan, figura legendaria de los Lakers cuando estaban en Minneapolis, fue nombrado comisionado para ganar credibilidad ante los aficionados. La ABA se diferenciaba porque tenía canastas de 3 puntos a partir de los 7:25, un tiempo limitado de posesión de 30 segundos y no 24, y su balón era de rayas rojas, blancas y azules. Era la liga del balón de playa. El primer fichaje importante fue el de Rick Barry, que dejó los Warriors de la NBA para ir a los Oakland Oaks, entre otras cosas porque su suegro, Bruce Hayes, era el entrenador. La ABA fracasó en el intento de fichar a Leo Alcindor. Entre los jugadores profesionales solo consiguió éxitos relativos, estos preferían la seguridad de la NBA. La batalla se llevaba en las universidades para convencer a los jugadores que al acabar sus estudios recalaran en la ABA y no en la NBA. Adelantándose al término del periodo de estudios, cosa que respetaba la NBA, la ABA fichó a Spencer Haywood para los Denver Rockets. Fue el momento decisivo. El siguiente fue George Gervin para los Virginia Squires, pero el gran fichaje fue Julius Erving, Dr. J, también por Virginia. A partir de Erving, la ABA pudo presumir de jugadores como David Thompson, Bobby Jones o Artis Gilmore. La ABA llegó casi a equipararse con la NBA en cuanto a la calidad de jugadores, pero seguía con el problema de la televisión. Sus contratos eran locales y menos cuantiosos que los de la NBA. Conscientes de sus limitaciones, aquellos hombres de negocios acabaron firmando la fusión con la NBA tras 9 años de lucha. En junio de 1976, 4 equipos de la ABA, Denver, Indiana, San Antonio y New Jersey, se fueron a la NBA. Las pérdidas de los ideólogos de la ABA se calcularon en $50 millones. Los que resistieron y aguantaron la inclusión en la NBA acabaron ganando dinero. Julius Erving nació en 1950, mide 2 metros. En su etapa universitaria con Massachusetts promedió más de 20 puntos y 20 rebotes por partido. Aunque Milwaukee lo eligió en la primera ronda del draft del 72, firmó con los Squires de Virginia de la ABA. Tras 2 temporadas fue a los Nets de New York y ganó 2 veces el título de la ABA. Fue el jugador más valioso y el máximo anotador en 3 ocasiones. En el 76 debutó en la NBA con Filadelfia y obtuvo el título en el 83. Jugador más valioso en el 81, primer gran matador del baloncesto mundial, nunca fue olímpico. Era durante el momento más álgido de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, cuando los atletas negros decidieron que los juegos no eran tan importantes. No era el momento de hacer frases patrióticas después de los Juegos en México. Kareem Abdul-Jabbar estaba en la universidad entonces y decidió no ir. Fue el tiempo de los puños al aire de John Carlos
y Tommy Smith. En 1970, cuando yo estaba en mi segundo curso en la universidad, los Juegos no eran una prioridad importante. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of wonder, lying there under the sea. Everyone loves the king of the sea, ever so kind and gentle is he. Tricks he will do. En España, el Real Madrid ganó otras 4 ligas y 3 copas. En la Liga del 73 sumó los 60 puntos posibles en los 30 partidos jugados. La retirada de Emiliano en el 74 coincidió con la entrada de Walter Serbiak. Ese año sumaron 55 puntos en 28 partidos. En la primera jornada ganaron 125-65 al Barcelona y sentenciaron el torneo, aunque la mayor diferencia fue para el Barcelona, que ganó un partido al Inca por 133-65. Ferrandiz anunció su retirada. El Madrid solo perdió la Copa del 76 ante el Juventud. Bueno, la fuerza venía de los jugadores y los técnicos, y además pues estaba detrás un directivo, que era Raimundo Saporta, que aglutinaba y mantenía unido ese grupo. Y para mí el Real Madrid ha sido el gran artífice del progreso del baloncesto español en todos los sentidos, porque si no hubiéramos tenido la clase internacional que llegamos a tener, pues nadie se hubiera interesado por el baloncesto. En la Copa de Europa, el equipo madridista sumó un triunfo más en el 74. Era el quinto, al derrotar al equipo de moda, el Ignis de Varese, en Nantes por 84-82. Los 2 años siguientes, los madridistas llegaron a la final, pero perdieron ante un Varese que sumó una racha impresionante de 5 Copas de Europa en 7 finales entre 1970 y el 76. Para nosotros ganar al Real Madrid era ganar a un mito, un equipo plagado de títulos. Nuestros partidos eran siempre al límite de la agresividad, al límite de la competitividad. Jugar contra ellos era ante todo un honor, y poder ganarles era sobre todo una gran satisfacción. Podíamos decir que habíamos ganado al campeón de tantas Copas de Europa. Del campeón y habíamos visto tantísimas Copas Europeas. Los enfrentamientos que tuvimos siempre con el Ignis de Varese en los buenos años, pues era mucho más aliciente. Nos preparábamos mucho más concentrados para ir a jugar contra ellos, porque eran los mejores. En aquellos años 70, para los amantes del baloncesto, era una peregrinación obligada acudir a Varese. Situada al norte de Italia, en la Lombardía, se podía respirar baloncesto en todas sus calles. Todos los habitantes eran expertos en el tema. Apenas a unos kilómetros de Varese está Cantù, otro pueblo lleno de baloncesto. El Force Cantù de Marsorati logró mientras tanto 3 Copas Courage. Era como un idílico paraíso al que esperábamos se sumara alguna vez nuestro baloncesto. Unos buenos espaguetis al aglio al borde del lago Varese eran el preludio ideal antes de asistir al vetusto pero cargado de historia Palasport Odrini. Allí oficiaban el espectáculo jugadores de la categoría de Eduardo Rusconi, Bob Morse, hasta hace unos meses máximo anotador de la historia de la Liga Italiana, Marino Sanata, Aldo Ossola, Dino Meneghin, el jugador que más ligas ha ganado en Italia, 12, Iván Bison, Gelberton y anteriormente Manuel Raga, todos bajo las órdenes primero de Asa Nikolic y después de Sandro Gamba.
Seguramente aquel fue el equipo más fuerte que he entrenado en mi vida de club. Ganábamos bastante bien. No ganábamos fácilmente, pero ganábamos buenos partidos. Fuertes en ataque, fuertes en defensa. Era un equipo incluso fuerte físicamente. Era un equipo bien construido porque la sociedad tuvo mucho cuidado al organizarla. Primero contrató un gran entrenador como Nikolic. Después, cuando Gamba llegó a Varese, se ganó mucho. El colectivo estuvo formado perfectamente con jugadores intercambiables, muy fuerte técnica y físicamente, y el acierto en elegir los americanos. Dino Meneguín tenía ese don de natura, ¿no? Él sabía, digamos, cómo estar en el campo. Él sabía dar todo por el compañero, por los compañeros. Él no buscaba ¿cómo se dice? Satisfacer su egoísmo. Él jugaba para los demás y hasta la fecha Dino es así. En 1973 se jugó el europeo en Badalona y Barcelona. Con Segura de Luna como presidente, las cosas se estabilizaron en la federación. España empezó perdiendo con Yugoslavia. Díaz Miguel había elegido grupo y optó por aquel en el que no estaba Polonia. Buscató en el segundo partido, ganado a Bulgaria, logró con una bandeja al punto 20.000 de la selección. Las victorias ante Italia, Francia y Grecia fueron el preludio de la semifinal con la Unión Soviética. El 4 de octubre España lograba su primera victoria ante la URSS. Una actuación fabulosa abrió las puertas de la final. En el descanso ganaba la URSS 40-45. España dejó la defensa individual y con la zona logró un parcial de salida de 10-0 que dio la vuelta al marcador. En los minutos finales entró en juego Miguel Ángel Estrada, ya que Luik estaba cargado de personales. A 4 minutos del final había empate a 70. Bravender llegó a los 20 puntos. Las canastas de Buscató y Vicente Ramos parecían definitivas, pero los soviéticos no cedían. En este ataque con 78-76, Bravender pierde el balón, pero lo recupera para jugarlo con Cabrera, que se lo devuelve. El lanzamiento de Bravender permite el rebote de Estrada y el famoso gancho en suspensión que consolidó la victoria. Esta es la repetición de la jugada. Al fin y al cabo, todas las canastas tienen el mismo peso específico. Quizás se ve más la última, pero vale 2 puntos exactamente igual que la primera. Parece ser que en aquel entonces se dio a entender como si hubiese estado haciendo aquello de forma total y absolutamente metódica y premeditada, y no fue así exactamente. Creo que fue una canasta en un momento determinado en un partido importante, como hay otras muchas que se ganaron los rusos, pues no sé, pues por primera vez y en un momento importante, pero que no hay que darle más vueltas que esas. Volvíamos del viaje y tuvimos problemas con la aduana. Ahora a esto se le llama negocios y no se castiga. Pero entonces se consideraba delito de mercado negro, por lo que 6 de los mejores jugadores no pudieron ir a España. Nino Buscató pues tuvo muchísimo que ver con la victoria ese día, no solamente por los... Es verdad que no sé si metió de 8-9 de fuera o de 9-9, no lo sé, pero entró en el segundo tiempo y fue clave. Pero no solamente la aportación del Nino en ese sentido eran sus tiros, sino su mentalidad y la manera en que ayudaba a todo el mundo. Sí, memorable para mí. Yo, claro, mejor recuerdo retirarte del equipo nacional en tu propia casa, delante de tu afición y conseguir el éxito que conseguimos, inenarrable para mí.
Yugoslavia ganó la final por 67-78. Era su primer título después de 5 finales. Novosel era el entrenador y Ćosić anotó 23 puntos. Buscató se retiró con 222 partidos internacionales y formando parte del 5 ideal del torneo. Bravender fue elegido el mejor jugador del campeonato. En aquel equipo español jugaban Buscató, Enric Margall, Santillana, Estrada, Luis, Ramos, Cabrera, Bravender, Rullán, Gonzalo y José Luis Agivela y Flores. Yo recuerdo baños en la piscina, nos tiramos todos a la piscina, champán por un tubo, todo, y que claro, era el final después de 90 días concentrados, vuelvo a repetir, con lo cual ya no me acuerdo, yo creo que me desmayé o agarramos una curva todos, eso seguro. Yo creo que ahora hay menos diferencia técnica y de altura y tal entre España y Yugoslavia, Rusia, Italia, y en aquel europeo, bien es verdad, jugando en casa y con un apoyo fabuloso del público de Barcelona, pues conseguimos una cosa que entre otras cosas fue ganar a Rusia por primera vez y meternos en una final. En el siguiente europeo jugado en Yugoslavia en el 75, España mantuvo el buen tono y acabó cuarta. La Yugoslavia de Novosel repitió triunfo por delante de la URSS, Italia y España. Luego, España se fue de gira por China, un viaje mitad premio, mitad encargo político. A aquellos yugoslavos, sobrados de calidad, les salía todo, incluso cosas como esta de Kikanović. La Unión Soviética era entonces muy fuerte y acudieron a Yugoslavia con una gran selección, y nosotros como anfitriones teníamos que aprovechar la ventaja de estar en casa e intentar ganar. Nosotros teníamos una brillante generación encabezada por Kikanović, Dalipagic y Kosic, y conseguimos vencer en todos los encuentros y ganar la medalla de oro, y así ser por 2 veces seguidas los primeros de Europa. En el Mundial del 74 jugado en Puerto Rico, España libró duras batallas. Contra Filipinas con una lesión de Flores que lo apartó del resto del torneo, y contra Puerto Rico en medio de un ambiente cargadísimo. Todo ello antes de acabar de rebote en un excelente 5º lugar. Bravender anotó 43 tiros libres consecutivos. El título fue para la URSS, que ya tenía a Gomelski en el banquillo, por delante de Yugoslavia, Estados Unidos, Cuba y España. Antes de acudir a Puerto Rico, España jugó unos amistosos en Cuba y el seleccionador cubano Carmelo Ortega tuvo una curiosa invitación para Díaz Miguel. Antes del Campeonato del Mundo de Puerto Rico, nosotros fuimos a jugar unos partidos allí. Y un día, pues, a Ortega, pues me dice, tráete las zapatillas esta tarde que vamos a jugar un 2 para 2. Y entonces, pues, después de esto, se fueron los jugadores y jugamos con Fidel Castro un partido, un 21 de estos, 2 para 2. Y bueno, daba mucha leña, pero también la recibía y no decía nada, ¿eh? En España se vivía la penúltima etapa antes del gran boom del baloncesto. La retirada de Emiliano Rodríguez, como la de Nino Buscató, siempre vidas paralelas las suyas, marcó el final de un tipo de jugadores que antes que excelentes baloncestistas, que también lo eran buenos chicos. Ambos ganaron el premio Fair Play de la UNESCO por tener detalles caballerosos con sus rivales. Eran la antítesis del jugador actual en cuanto a físico y técnica se refiere, pero fueron los mejores de su época. Emiliano Rodríguez, hijo del jefe de la estación de San Félix de Torío en León, nació en el 37, viajó a los 8 meses a Bilbao y de los Escolapios pasó al Águilas, antes de estar un par de temporadas en el Ismailybar al amparo de la familia Kucharski. Por fin, concretó su sueño de jugar en el Real Madrid, en donde actuó 14 temporadas, ganando 11 ligas, 9 copas y 4 copas de Europa. Se retiró a los 36 años, es ingeniero técnico. Tiene un récord curioso con la selección. Desde 1958 hasta el 69 jugó todos los partidos, nunca fue baja. Fue 175 veces internacional.
es la explicación de otra manera de entender el baloncesto. Pues es evidente que hay otro planteamiento profesional en el mundo del baloncesto y bueno, yo aconsejaría desde luego sobre todo a la gente joven que estudien, que se formen, porque la carrera del deportista es una carrera muy corta y por mucho dinero que se gane, una formación en el aspecto de la educación profesional, pues siempre es más importante o muy importante de cara al futuro. Chócala. Chócala. No te preocupes, si esto es fácil. Chócala. 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 Me ha animado, mira. You hold me close to you, my baby. But somehow it doesn't feel the same. You built the wall so high between us. Then you say Por primera vez se iba a celebrar una competición mundial de baloncesto en el país de su inventor, James Naismith. Para tal ocasión se hizo debutar en los Juegos a las chicas y se celebró un preolímpico conjunto en Hamilton. Allí, cerca de las cataratas del río Niágara, la selección española no encontró la fuente de inspiración suficiente para lograr la clasificación para Montreal. El éxito del 73, la plata del europeo, quedaba como un caso aislado y se hacía imprescindible la renovación del equipo. Estas son algunas divertidas imágenes de los seleccionados y Díaz Miguel en las cataratas del Niágara. España renunció al preolímpico europeo que se disputó en Gran Bretaña, ya que solo había una plaza en juego, y fue para Italia. Acudió directamente a Hamilton, Canadá, en busca de una de las 3 plazas que allí se disputaban. En Hamilton se consiguió en el primer partido la anhelada victoria sobre Polonia, pero al día siguiente se perdió ante México 72-73. Los 22 puntos de Palomar y los 18 de Raga solo fueron compensados por los 23 de Gonzalo Sajibela. Aquel día Bravender, con 4 faltas en la primera parte, no pudo anotar más que 8 puntos. Una derrota que a la larga sería decisiva. Luik anunció su retirada de la selección después de más de 10 años sacando las castañas del fuego. Tenía 35 años y había anotado en el partido contra Yugoslavia su punto 2000 con la selección. En esta jugada, un gancho ante Ćosić. No pudimos clasificarnos para lo que hubiera sido mi tercera Olimpiada, pues fue una pena, pero ahí por lo menos tuve la pequeña satisfacción de meter el punto 2000 y me acuerdo que fue contra Ćosić de Yugoslavia y era muy significativo para mí porque fue de gancho. España fue acumulando victorias y la habitual derrota ante Yugoslavia antes de jugárselo todo ante Brasil. Los brasileños no se jugaban nada, pero ganaron 109-100. Yugoslavia, México y Checoslovaquia se clasificaron para Montreal. España había ganado a los checos y perdido de 1 punto con los mexicanos, pero los resultados esta vez no jugaron a su favor. Después de haber ganado a Polonia, además de palizas, por primera vez en muchísimos años, no llegamos a jugar la Olimpiada de Montreal y desde luego fue una de las mayores desilusiones de mi carrera. Al 76 se llegó con un clamor general en la calle en solicitud de amnistía. El dictador había muerto en la cama después de ejercer 40 años. Entre sus últimas decisiones ordenó las ejecuciones de Puchantik, Chiki o Taegui. Carrero Blanco había volado por los aires, empezó a funcionar el puente aéreo. Y Arias Navarro simbolizaba el triste espíritu del 12 de febrero. Se celebraron las primeras elecciones municipales desde la Guerra Civil.
El salario mínimo estaba en 45 pesetas. El paso de Cruyff por el Barcelona dejó una huella imborrable. Su espíritu, un 17 de febrero, estuvo a punto de cambiar incluso los prefijos telefónicos, pero el 91 no fue sustituido por el 05. Borg era el rey de Roland Garros. Carmen Valero logró la mayor gesta deportiva de una mujer española al ganar el Cross de las Naciones. Niki Lauda burlaba la muerte en el circuito de Nürburgring, pero las quemaduras ocupaban buena parte de su rostro. Los enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas del orden público en Vitoria acababan con 3 muertos y en sus tensos funerales el pueblo unido demostró de quién era la calle. Se produjo la espectacular fuga de Segovia, los primeros congresos en España de UGT y el PSOE desde la Guerra Civil, la aparición del diario El País, la aprobación de los partidos políticos y la vuelta de Joan Manuel Serrat después de 11 meses de exilio por realizar declaraciones contra el régimen anterior. Adolfo Suárez, proveniente de las estructuras del movimiento, fue nombrado presidente del gobierno. Mario Suárez y el Partido Socialista fueron los vencedores en las elecciones portuguesas. La revolución de los claveles, llevada al ritmo de la canción Grándola Vela Morena, acabó con la dictadura. Había sido el triunfo de todo un pueblo. Beirut batía récords de muertes. En un año 60.000 personas perdieron la vida en la que fue la Suiza de Oriente. El rey del cacahuete, Jimmy Carter, llegó a la presidencia de Estados Unidos. 3 años después del golpe militar que concluyó con la muerte de Salvador Allende y el famoso asalto al Palacio de la Moneda, la maldad de Pinochet no había hecho más que empezar. Quedaban por delante muchos años de asesinatos y represión. Montreal marcó el fin del gigantismo que rodeaba los Juegos. El Estadio Olímpico no ha estado completamente acabado hasta hace 3 años, 12 después de la celebración de unos Juegos cuyas deudas serán pagadas por los habitantes de Quebec en diferentes impuestos hasta más allá del año 2000, cuando haga un cuarto de siglo que las competiciones son solo un gravoso recuerdo. Deportivamente las cosas tampoco salieron como pensaban los norteamericanos. Estados Unidos-Canadá no fue la final deseada en baloncesto y tampoco hubo revancha de Múnich, porque un gran equipo de Yugoslavia se cruzó en el camino de los soviéticos. Aunque el último relevo de la antorcha lo compartieron Stephen Prefontaine, atleta de Montreal, y Sandra Henderson, gimnasta de Toronto, la división era evidente. Jean Drapeau, alcalde de Montreal, ciudad del estado francófono de Quebec, inauguró los Juegos, pero el gobierno federal anglófono no los apoyó. La grúa humana, Vasily Alexeyev, 1,86 de altura por 156 kilos de peso, ganó el oro de la halterofilia, prueba en la que se detectaron las mayores irregularidades con las nuevas medidas antidoping. Alexeyev iba para jugador de voleibol, era ingeniero de minas en la cuenca de Donetsk y aseguraba que la fuerza venía de su vientre.
Una lesión lo apartó en el 78 de la competición, después de haber ganado todo entre el 70 y el 77, incluidos 2 juegos. El torneo de baloncesto masculino dividió a los participantes en 2 grupos de 6 equipos. En el grupo A, la Unión Soviética ganó sus 5 partidos sin mayor complicación. Al derrotar en este que vemos a Canadá de forma clara 108-85, impidió la final norteamericana que deseaban los aficionados locales. Esta es una canasta de Lars Hansen para Canadá. Y otra de Alexander Salnikov para los soviéticos. Cuba perdió los partidos que le enfrentaron a la URSS y Canadá, por lo que tuvo que conformarse con la tercera plaza del grupo, lejos de toda opción de volver a estar en el podio. Tomás Herrera juega con Félix Morales, que lanza y anota. Ahora le corresponde al capitán soviético Sergei Belov. Los soviéticos no estaban muy conformes con la preparación de estos juegos. Considero que nuestra preparación había sido planteada en forma muy equivocada. No sé por qué motivo se concedía especial atención a la preparación física, de modo que nos pasábamos los días corriendo, sometiéndonos a los test de Cooper en el estadio de atletismo. Canadá fue segunda del grupo con la única derrota ante los soviéticos. Ganó este partido clave para acceder a las semifinales a Cuba por 84-79. Australia, México y Japón cerraron el grupo. México y Australia disputaron un emocionante encuentro, resuelto en la prórroga a favor de Australia por 120-117. Arturo Guerrero seguía anotando para México. Lanzamiento del capitán mexicano Sáenz y tras el tapón de Andrew Campbell y la consiguiente disputa por el balón, anota Palomar. Ahora es Anthony Barnett para Australia. Y de nuevo Palomar. En la piscina, Cornelia Ender ganó el oro de los 100 mariposa, igualando el récord del mundo, y 25 minutos después de bajarse del podium, ganó el oro de los 200 libres. Sus 3 platas de Múnich, cuando solo tenía 13 años, se convirtieron en 4 oros y 1 plata en Montreal. Después de batir 23 récords mundiales, se casó con Roland Mattes, considerado el mejor espaldista de la época. A pesar de este apasionado idilio, tras el primer hijo se separaron. John Naber, hechizado a los 9 años en un viaje a Grecia por la movida olímpica, vio cumplido su objetivo al ganar 4 oros y 1 plata. Su autoconfianza le hacía olvidar a los rivales y competir contra sí mismo. Olvidándose de Mattes, llegó a lo más alto del podio. En el grupo B del baloncesto, Estados Unidos obtuvo la primera posición con 5 victorias. Ganó el partido contra Yugoslavia por 112-93. Vemos a Philip Hubbard reboteando su propio tiro. Estados Unidos ganó después a Italia por 106-86. Quien machaca la canasta es Ken Carr. Y este es un excelente empeste de William King Wagner. Y una entrada de Ernie Granfield. El partido donde Estados Unidos sufrió de verdad fue contra Puerto Rico. Butch Lee, jugador de la Universidad de Marquette, no fue elegido por su entrenador Al McGuire para las pruebas de selección y decidió jugar con su país de nacimiento, Puerto Rico. Lee anotó 35 puntos contra Estados Unidos en una serie de 15 canastas de 18 intentos. Sumados a los 26 puntos de Neftalí Rivera, pusieron en peligro la victoria de Estados Unidos, que se produjo en los últimos segundos por un mínimo 95-94.
La mayoría de aquellos jugadores puertorriqueños habían estudiado en los Estados Unidos. Aquel equipo tenía dos jugadores que eran magníficos. Uno de ellos era Butch Lee, y creo recordar que Butch Lee consiguió 35 puntos y su compañero Rivera 33. Creo que ganamos de 2 puntos, pero fue uno de aquellos partidos en que fácilmente podríamos haber perdido. Yugoslavia había perdido la clasificación en el primer preolímpico de Gran Bretaña ante Italia, y ahora en Montreal estos dos equipos luchaban por las medallas. El partido fue dramático y los balcánicos lograron la victoria por 88-87. Italia seguía alejada del podio. Vemos una acción de todo el equipo yugoslavo con canasta de Dalipagic. Ahora quien anotará es Luciano Vendremini. Y otra del propio Vendremini. Una asistencia de Meneghín para Brumati. Jugamos un encuentro algo extraño en su desarrollo. En la primera parte los italianos llegaron a llevar hasta 16 puntos de diferencia, pero nosotros en el segundo tiempo conseguimos darle la vuelta al resultado en los últimos segundos del final del partido. Y gracias a una canasta de Slavnic logramos la victoria sobre los italianos. La cuarta plaza del grupo la consiguió Checoslovaquia, que fue el único equipo que ganó a Egipto, ya que tras este partido los egipcios se retiraron del torneo. Puerto Rico, aparte de inquietar a Estados Unidos, solo ganó el teórico partido a los egipcios. Un caballo llamado Alberto Juan Torena entusiasmó al estadio. Exjugador de baloncesto, aquel que corría por la revolución y para su líder y amigo personal Fidel Castro, ganó el oro en los 400 y 800, algo nunca visto anteriormente. Las lesiones impidieron mayores éxitos de Juan Torena. Lasse Viren ganó el 5 y el 10.000 por 2 veces en Múnich y Montreal. En Canadá, además fue quinto en la maratón. Su secreto estaba en las transfusiones de sangre que se realizaba semanas antes de los Juegos y que le oxigenaban el organismo. Las semifinales del baloncesto ofrecieron un Estados Unidos-Canadá que los organizadores hubieran querido reservar para la final. El partido no tuvo mucha historia y Estados Unidos ganó 95-77. Canadá, que acabó en cuarto lugar, no pudo igualar la clasificación de 1936 cuando ganó la plata. Después, no ha podido ni tan siquiera repetir el cuarto lugar. Nos gustaba creer que éramos los mejores en baloncesto. En aquel equipo de 1976, muchos jugadores, entre los que yo me incluyo, nos tomamos muy a pecho la derrota de 1972 y ejercíamos mucha presión sobre nosotros mismos para lograr la medalla de oro. Nosotros queríamos jugar contra los soviéticos, a pesar de que los yugoslavos eran un gran equipo, con Dalipagic, un gran tirador, Slavnic, un buen base, y Kosic, un excelente pívot. Formaban de hecho un buen equipo, y aunque los ganamos fácilmente, y eso es interesante, nosotros estábamos más preparados para ganar a los soviéticos. En la otra semifinal saltó la sorpresa. Yugoslavia ganó a la URSS 89-84. Este resultado impedía la revancha de Múnich que todos aguardaban. Posteriormente, los acontecimientos políticos irían retrasando esa revancha hasta Seúl. Yugoslavia jugaba con el mismo equipo del Mundial del 74 y Novosel había logrado un bloque compacto, lleno de grandes figuras, como Čosić, Jelovac, Jerkov, Slavnic, Pikanovic, Dalipagic, Delibasic o Solman. Con el número 11 de blanco veíamos a un jovencísimo Tachenko. Esta es una jugada de ataque de los yugoslavos que acabará con canasta de Kikanovic. Los yugoslavos eran insultantemente fantásticos. Vean cómo Slavnic pasa el balón entre las piernas para dar una asistencia a Kikanovic.
En el 76 jugamos con Yugoslavia uno de nuestros peores encuentros. Tenían un elenco de jugadores muy bueno, eran más fuertes que nosotros. Y creo que aquella derrota era de esperar. Además, cometí un error al confiar demasiado en un jugador muy joven, sin nada de experiencia, Volodya Tachenko, porque su estatura se diría que permitía sacarle algún provecho. Pero desaprovechamos esa posibilidad. En este encuentro de semifinales, nosotros jugamos mucho más y mejor que la Unión Soviética y los eliminamos de la final, y con ello dimos la mayor sorpresa. Todo el mundo esperaba una final entre la URSS y Estados Unidos, y a la final llegamos nosotros. En la rueda de prensa, tras el partido, los 300 periodistas americanos no se podían creer que Yugoslavia había conseguido eliminar a los rusos. En aquellos años el equipo yugoslavo era un colectivo muy bien afinado. Tenían a Socic, Delibasic, Dalipagic, Kikanovic. Tenían un equipo muy bueno y la selección soviética no acababa de cogerles el tranquillo. Durante años tuvimos complejo ante la Unión Soviética y siempre nos quedábamos en el segundo puesto y no había forma de quitarnos ese complejo. A su llegada, Mirko Novosel, en el año 1973, seleccionó a unos jugadores con otras características que no tenían ese complejo ante la URSS. Dejamos de jugar amistosos con ellos. La era de las gimnastas libélula había llegado. La novia de Monreal, Nadia Comaneci, se convertiría en todo un símbolo del movimiento olímpico. A sus 14 años exhibía una sonrisa angelical que luego el tiempo mataría. En Monreal, cuando todavía disfrutaba con la gimnasia, llegó a Rumania a la segunda plaza y ganó el concurso individual con 3 dieces. Era la perfección que hasta entonces se creía que no existía. Otros 2 oros y un bronce en los aparatos llegaron acompañados de 4 dieces más. Obligada a competir en el Mundial del 79 a pesar de estar lesionada, dejó de divertirse con este trabajo-obligación. Todavía en Moscú ganó 4 medallas, a pesar de que injustamente le privaron del oro individual. Su turbulenta vida pasó por el acoso de la familia Ceausescu y en su novela Sin fin vive un extraño exilio en Estados Unidos en busca del amor nunca encontrado. La Unión Soviética acabó con los sueños locales al ganar el bronce a Canadá 100-72. Ya le había ganado en la primera fase y volvió a demostrar su superioridad. Los jugadores soviéticos exteriorizaron claramente su disgusto sobre el trabajo llevado a cabo por el seleccionador Vladimir Kondraskin, y este fue postergado. Muchos años más tarde, hoy en día, sigue en Leningrado, dedicado al baloncesto en precarias condiciones, negándole Moscú toda ayuda a su equipo, el Spartak, y a sus jugadores, a pesar de haber sido subcampeones de liga. Se han olvidado de la histórica medalla que hizo ganar a la URSS en el 72. Nuestro entrenador quiso modificar todo el sistema de preparación, seguir por un camino distinto y, a mi entender, aquello fue un error. En el sentido de que no se trataba de un error cualquiera, debido a la ignorancia o a la incompetencia, sino que nuestro entrenador cometió un error creativo con nuestra preparación para los Juegos de Montreal. La final fue el mejor partido del campeonato. Estados Unidos demostró ser superior, pero los yugoslavos no cedieron en ningún momento. La salida del equipo de Dean Smith fue espectacular, 8-0. Las diferencias fueron aumentando y tras un contundente 44-22 se llegó al descanso con 50-38. En la primera parte los americanos anotaron 23 canastas de 39 intentos por las 16 de 37 de sus rivales. En el segundo periodo bajaron el ritmo y el acierto en el tiro de los yugoslavos permitió reducir diferencias hasta el 95-74 final. Dean Smith, el entrenador de North Carolina, eligió para la gloria a Phil Ford, Scott May, Ken Carr, Stephen Shepard, Thomas Lagarde, Michael Armstrong, Walter Davis, Ernest Greenfield, Phil Hubbard, William Wagner, Adrian Danley y Michael Kupchak. Adrian Danley fue el máximo anotador de Estados Unidos en el torneo con un promedio de 19 puntos por partido. Wagner fue uno de los únicos 5 jugadores capaces de ganar el oro olímpico, la Liga Universitaria con Indiana en el 76 y la NBA con los Celtics en el 84. Después del partido con la URSS, estábamos muy cansados y éramos conscientes de que se jugaba en América. Era muy difícil ganar y más con un solo día de descanso. Mi sembra che non abbiamo neanche un giorno di riposo.
De todas formas, el segundo lugar fue un éxito. Era inevitable notar que había un sentimiento especial porque la medalla de oro volvía a Estados Unidos. Había una excitación especial que alcanzaba desde los que estábamos en la banda, mis ayudantes, yo mismo, hasta aquellos 12 muchachos que con la medalla de oro escuchaban el himno nacional. Es un sentimiento que nunca olvidaré. En el podium de Montreal, Estados Unidos fue oro, Yugoslavia plata y la URSS bronce. Los americanos consiguieron unos promedios de 98 puntos a favor y 83 en contra. Los yugoslavos quedaron inusualmente equilibrados en 87 puntos, mientras que los soviéticos demostraron ser los mejores en ataque, 105 puntos, y en defensa, 77, pero fueron terceros. El máximo anotador fue Ed Falubinskas de Australia con 219 puntos, seguido de Arturo Guerrero de México, 165, y Phil Tolstrup de Canadá, 149. Chocolat. Chocolat.
Las estadísticas se mostraron inexactas en Montreal. La Unión Soviética anotó más y defendió mejor, pero solo pudo ser tercera. Estados Unidos recuperó el título momentáneamente, empezando una serie de alternancias que han durado hasta nuestros días. Nadie ha podido ganar 2 veces consecutivas el oro desde la famosa final de Múnich en 1972. La ausencia de la selección española en los Juegos de Montreal fue una de las mayores decepciones de Antonio Díaz Miguel. Y faltaba lo peor, España se hundió en unos años negros antes del despegue definitivo. En Canadá se contó por primera vez con la presencia del baloncesto femenino, precisamente en un país donde este deporte siempre fue más popular entre las mujeres que no entre los hombres. Con la agradable compañía de las chicas, volverá Chócala la próxima semana. Les esperamos.